Existen historias que desafían toda lógica, relatos tan inquietantes como inspiradores que parecen romper las leyes de la ciencia y lo sobrenatural. Hoy te hablaré sobre los Gallagher, una familia irlandesa que vivió un suceso inexplicable en los años 80. Un médico fantasma, aparentemente salido de la nada, salvó a su hija Aisling en un hospital de Inglaterra. ¿Milagro, coincidencia o aparición real? Esta es su historia. Corría el año de 1982. William Gallagher, un respetado profesor de literatura en la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte, temiendo por su vida y la de su familia debido a los graves enfrentamientos que se venían dando en la región entre católicos y protestantes, llamó a su esposa Margaret por teléfono y le dijo que, por la seguridad de todos, debían marcharse lo antes posible de aquel país y migrar hacia la Gran Bretaña. La familia Gallagher, originaria de un pequeño pueblo de Irlanda, abandonó su tierra natal con la esperanza de un futuro más prometedor y seguro en Inglaterra. Una vez instalados allí, hicieron todo lo posible por ofrecer una vida estable y saludable a su hija, una niña brillante de 10 años de edad, cuya salud nunca había sido motivo de preocupación. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una nueva vida se transformó en una pesadilla durante una fría noche del invierno de 1983. Todo comenzó cuando Aisling, al regresar de una breve excursión escolar, comenzó a sentirse bastante mal. Al entrar a su casa, la pequeña saludó parcamente a su madre y rápidamente subió a su habitación a tirarse a la cama. Margaret, asustada y poniendo en práctica los pocos conocimientos médicos que había obtenido durante su paso por la secundaria, tomó a la niña entre sus brazos y notó que su temperatura no era normal. En tan solo un par de horas, su calor corporal continuó subiendo vertiginosamente y su respiración se volvió dificultosa. Entre delirios y leves convulsiones, Aisling logró manifestar que sentía como si algo invisible estuviera oprimiendo su pecho. Alarmados, William y Margaret la llevaron al hospital más cercano, donde la niña fue ingresada de inmediato. Los médicos diagnosticaron una grave infección respiratoria y advirtieron que su situación se deterioraría rápidamente y, peor aún, también manifestaron que era muy poco lo que podrían hacer para salvarla. William se tambaleó sobre sus piernas y antes de que pudiera desvanecerse por completo, su esposa lo tomó del brazo y aunque también estaba desesperada y sin comprender la magnitud de la enfermedad, recordó una pequeña capilla que había visto al ingresar al hospital y la cual se hallaba muy cerca de la sala de espera. Aferrada a la esperanza de un milagro, se dirigió con su vulnerable esposo hasta allí, donde ambos cayeron de rodillas y empezaron a rezar. Esa misma noche, mientras el equipo médico luchaba por estabilizar a la pequeña, ocurrió algo que ninguno de ellos pudo prever. Un hombre extraño bastante anciano y con una bata de médico particularmente antigua apareció en la sala de urgencias sin que nadie lo notara entrar. Margaret, quien no podía apartar la mirada de su hija, fue la primera en percatarse de su presencia. Su tono de voz pausado, sus gestos precisos y su mirada distante parecían pertenecer a otra época. Era como si hubiera salido de las páginas de algún viejo relato. El hombre se presentó como un especialista en enfermedades respiratorias y, sin mucha explicación, insistió en estar a solas con Aisling. «Sé lo que debo hacer para salvarla», dijo con una calma perturbadora, y su voz, aunque suave, resonó en la habitación como un eco lejano. Aunque desconcertados, William y Margaret, ante su desesperación, decidieron aceptar que el anciano revisara a su pequeña. Les pareció que no tenían otra opción, ya que el tiempo apremiaba. A la mañana siguiente, cuando los médicos revisaron a Aisling, se sorprendieron al ver que su fiebre había desaparecido por completo. No solo eso, la niña que horas antes luchaba por poder sobrevivir, ahora parecía estar perfectamente bien, como si nunca hubiera estado en peligro. Los médicos se quedaron perplejos, incapaces de encontrar una explicación razonable.
Cuando William y Margaret intentaron agradecer al hombre que había intervenido, este ya había desaparecido sin dejar rastro. La inquietud se apoderó de los padres, quienes, confundidos y agradecidos, comenzaron a indagar sobre la identidad de aquel hombre misterioso. William revisó uno a uno los registros de los médicos del hospital, pero no encontró a nadie que coincidiera con la descripción del extraño visitante. Buscó fotografías antiguas del hospital y, para su horror, descubrió una imagen en sepia de 1922 en la que un médico con el mismo rostro del hombre que había tratado a Aisling aparecía junto a un grupo de colegas. Según los archivos, ese médico, conocido como Dr. Edmund Byers, había fallecido en 1924 durante un brote de tuberculosis que asoló la misma área del hospital donde Aisling había sido atendida. De hecho, se decía que murió en la misma sala donde la niña había sido internada, tras haber trabajado incansablemente para salvar a los infectados. Lo que inicialmente parecía un hecho aislado se transformó en una serie de extrañas coincidencias. Los rumores sobre la presencia del espíritu del Dr. Byers, que supuestamente se manifestaba en situaciones extremas, circulaban entre algunos de los antiguos empleados del hospital. Sin embargo, nunca hubo pruebas contundentes que respaldaran tales afirmaciones. Solo era un susurro entre las paredes del hospital, un misterio que permanecía oculto en el tiempo. Pero los Gallagher no podían ignorar lo sucedido. No solo se preguntaban si el hombre que salvó a Aisling había sido un fantasma, sino si había algo más en juego, algo más allá de lo que la lógica podría explicar. Lo más desconcertante de todo era que, tras un exhaustivo intento de los padres por recopilar testimonios de los médicos y personal del hospital, ninguno de ellos recordaba haber atendido a Aisling esa noche. Algunos se mostraron reticentes a hablar, mientras que otros afirmaron que, a pesar de la urgencia, no habían visto a la niña en su turno. Esto solo alimentó las especulaciones acerca de lo que realmente había ocurrido aquella noche. Para los Gallagher, el evento seguía siendo un milagro, una intervención divina o algo más allá de su comprensión. Pero para muchos en el hospital, especialmente aquellos que trabajaban allí desde hacía décadas, esta historia se sumaba a muchas más que seguían siendo un enigma sin responder. ¿Acaso había sido el Dr. Byers una manifestación sobrenatural? ¿O fue simplemente una alucinación colectiva provocada por el estrés y la desesperación de los padres? Algunos médicos se inclinaron por la segunda opción, argumentando que el cansancio y la emoción podrían haber jugado trucos con la mente de William y Margaret. Otros, sin embargo, preferían no pronunciarse sobre el asunto, dejando que el misterio siguiera flotando en el aire. A medida que pasaban los días, los Gallagher aceptaron que nunca sabrían la verdad y que esa noche, inexplicable e irrepetible, había cambiado sus vidas de una manera que jamás podrían compartir con nadie más sin ser tildados de locos. Pero una cosa era cierta: la oscuridad y el misterio que rodeaban a aquel hospital y al hombre que apareció para salvar a su hija jamás desaparecerían de sus recuerdos. La familia Gallagher nunca volvió a experimentar algo tan extraordinario, pero esa noche marcó sus vidas para siempre. ¿Podría ser que el sacrificio de un doctor hace casi un siglo fue tan grande que su espíritu permanece aún en el hospital? ¿O simplemente fue una cadena de coincidencias? Sea como sea, este relato es un recordatorio del misterio que a menudo acompaña al lado más humano de la medicina. ¿Qué opinas acerca de esta historia? ¿Crees que lo sucedido en el Hospital de Inglaterra fue obra de un médico fantasmal o hay una explicación lógica detrás de todo eso? Déjame tus comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias como esta. En el siguiente video vas a conocer la espeluznante historia de una pareja que decidió buscar fortuna en las minas de oro en La Rinconada, la ciudad más alta e inhóspita del mundo. Y no olvides que aquí, en este canal, no todo es ficción.